Listo, y a continuación les voy a explicar lo que son los termómetros. Se puede definir un termómetro como un instrumento el cual va a tener la utilidad de medir la temperatura a través de diversos mecanismos y escalas. Cabe recalcar que cada termómetro tiene una escala única. Esto va a medir la temperatura de un sistema en forma cuantitativa. Pero ¿cómo funciona un termómetro? Vamos a decir que hay termómetros clásicos que estos son los analógicos. Los termómetros analógicos, su funcionamiento se va a basar en propiedades mecánicas, mientras que los termómetros de expansión de líquido o de gas y los termómetros bimetálicos van a utilizar líquidos de compuesto alcohólico, los cuales al subir la temperatura de estos líquidos va a haber un aumento de energía cinética en los átomos. Y este movimiento de dilatación o contracción se va a traducir en lo que es una escala visible del termómetro en un valor numérico. Es decir, que al momento de nosotros aumentar la temperatura al termómetro que contiene un líquido de compuesto alcohólico, los átomos se van a tener un aumento en su energía cinética y eso va a tener una traducción en valores numéricos de la temperatura a la cual se encuentra el termómetro. Ya, eso sucede, como les digo, en caso de un termómetro clásico. Entonces, ¿cómo funciona en un termómetro de líquidos? Este se encuentra los que son los capilares dentro de un tubo, este es un tubo de cristal transparente, el cual va a permitir comprobar el grado de expansión y así realizar la medición de la temperatura. Como podemos ver en la primera imagen, este capilar contiene líquido, el cual se va a expandir según el aumento de la temperatura. En el caso de los termómetros de gas, el capilar suele ser metálico o de compuestos plásticos, ya que no se mide la expansión visual, sino que este gas va a estar vinculado a un tubo Bourdon, que es como vemos la imagen que está aquí, que va a convertir la presión ejercida a una escala con un valor numérico. Como podemos ver en la imagen, vemos el sensor, el tubo capilar, lo que es el tubo Bourdon que estábamos explicando, y esto es lo que el sensor es el que va a permitir ver la temperatura a la cual queremos medir. Bien, a continuación vamos a ver las partes del termómetro. El termómetro está constituido por el tubo de vidrio, el cual en sí es el cuerpo del termómetro, el cual está elaborado, como su propia palabra lo dice, de vidrio, de borosilicato neutro y mide aproximadamente unos 30 centímetros. Este es fino y debido a su estructura es importante tener cuidado al momento de su manipulación, ya que es frágil. Presenta una forma de prisma, la cual es delgada, alargada y triangular con aristas redondeadas. La siguiente parte es el bulbo, y este se refiere al ensanchamiento que presenta el tubo capilar, el cual actúa como un lugar de depósito del compuesto líquido que posee el termómetro. Es el lugar en sí donde se almacena lo que es el mercurio. Y dependiendo del termómetro, este puede tener dos formas, una forma cilíndrica o de pera. La siguiente parte es la escala, y esta representa la parte externa del tubo de vidrio como un intervalo dividido. Esta suele mostrar una apreciación, unidad de medida escalar y un rango que suele ser único en cada termómetro. Continuamos con la sustancia termométrica, la cual se refiere al líquido que tiene el termómetro en su interior. Esta sustancia suele ser alcohol coloreado o mercurio.
Por último tenemos la válvula de construcción, la cual se presenta como un adelgazamiento pequeño o como un cuello que comunica el vástago y el bulbo, el cual evita que regrese el mercurio al bulbo cuando se elimina el calor que recibió dicho termómetro. Ahora vamos a ver las partes del termómetro digital. El termómetro digital está compuesto por un sensor de temperatura, el cual detecta calor y envía esta información a un microprocesador. Este sensor se encuentra en la punta del termómetro. Bien, pero ¿qué es el microprocesador? Esta es la siguiente parte del termómetro digital. Y es aquí donde llegan los datos enviados por el sensor de temperatura, donde llegan a ser transformados en números decimales para posteriormente mostrarlos en el display. El display en sí son dos, siendo el lugar donde la información procesada por el microprocesador llega a ser mostrada. Y por último tenemos lo que es la pila o batería. En esta parte es la que da energía al microprocesador para que éste pueda funcionar correctamente. Bueno, continuando con nuestra exposición, el siguiente tema son la clasificación de los termómetros. Aquí podemos encontrar diferentes tipos, entre los que tenemos los termómetros de vidrio líquidos, los pirómetros o aquellos que llamamos sin contacto, los termómetros con lámina bimetálica, termómetros de gas, de resistencia. También encontramos lo que son los llamados termopares y también los termómetros digitales. Bueno, los termómetros de vidrio de líquidos. Aquí podemos decir que son los más conocidos y se tratan de lo que es un tubo de vidrio con un espesor milimétrico y que suelen estar sellados al vacío. Generalmente suelen contar con un líquido interior, que en este caso suele ser generalmente el mercurio, el cual por su capacidad de dilatarse o de contraerse entre las diferentes temperaturas suele ser el más indicado. Ya hasta aquí también cuenta con lo que son una escala generalmente de grados centígrados, que está indicada en la parte externa, por ejemplo, de este tubo, donde estará, por ejemplo, la escala numérica que se representa a través de la variación del mercurio. Bueno, luego tenemos que son los pirómetros o aquellos que no tienen contacto. Este se suele utilizar para medir la temperatura de cuerpos en reposo o movimiento, sin entrar en contacto con esta de aquí. Suelen utilizados para tomar la temperatura, podemos decir, la temperatura externa de un cuerpo, pero hasta aquí no suelen ser utilizadas para lo que es medir la temperatura, podemos decirlo, interna de ciertos productos, por lo que no son recomendables, solo para ciertos casos. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son los de lámina bimetálica. Esto de aquí consiste en lo que es un bulbo de metal, en lo que se coloca, podemos decirlo, al extremo de un instrumento. Y esta de aquí se dilata o se contrae al contacto con podemos decirlo, con un objeto. Y esta, podemos decir, esta variación que se obtiene al contraerse y dilatarse va a ser transmitido a lo largo de la varilla. Estos kits suelen ser bastante utilizados en la industria y suelen ser utilizados para lo que es la medición de líquidos. Bueno, luego tenemos lo que es un termómetro de gas. Este aquí suele estar compuesto por dos partes. Podemos decirlo, una será el envase donde se medirá la presión del gas y la otra parte será una ampolla. Esta de aquí va a ser colocada dentro del cuerpo que se le va a tomar la temperatura. Bueno, luego tenemos los termómetros de resistencia. Ya, esto nos menciona que funcionan a base de platino y esto, podemos decirlo, consiste en la recepción de lo que es la energía externa de un cuerpo para su posterior, podemos decirlo, conversión en temperatura. Y está aquí, todos van a ser utilizados a base de un medio químico. Bueno, luego tenemos los pares térmicos o termopar, también llamados termocuplas. Estos aquí, como vemos en la imagen, consisten en dos varillas de metal
unidas en cada uno de sus extremos. Estos dos puntos van a ser, podemos decir, colocados cerca del cuerpo que se vaya a medir para obtener un resultado. Bueno, y por último tenemos los termómetros digitales. Estos termómetros digitales, podemos decirlo, son utilizados para percibir la temperatura de un cuerpo, es decir, por medio del extremo que se observa en la imagen. Este extremo va a transformar la energía en una resistencia, lo cual va a ser representado, podemos decir, por una pantalla digital, dándonos el resultado del valor, es decir, una temperatura. Bueno, eso sería lo referente a lo que son los diferentes clasificaciones de termómetros. Sería todo por mi parte. Continuando con la exposición, ahora tenemos la aplicación de los termómetros en las industrias. Bueno, como primera industria tenemos la que es del plástico. Generalmente en lo que es la industria del plástico, el calor se controla más en lo que es el termoformado, o la parte final donde ya se da la forma o la composición del plástico. Por ejemplo, si se va a hacer un tubo de PVC, se necesita hacer la combinación de aditivos con el polímero de policloruro de vinilo para poder meterlo a un estrujado. Este estrujado es un tornillo sin fin en el cual se aplica calor para poder generar la mezcla necesaria para que se genere el tubo de PVC. Asimismo, cuando se hacen las botellas, para poder darle un termoformado, generalmente se les inyecta vapor y se les inyecta vapor mientras se los pone en un molde. Entonces, de esta manera se les da la forma, pero para eso se necesita saber la temperatura del vapor que va a ingresar. Y asimismo, para el estrujado se necesita saber la temperatura que se va a usar dentro del mismo. Ahora, en la industria del vidrio, como sabemos, para generar vidrio se necesitan altas temperaturas y para poder hacer que tenga el espesor que realmente nosotros queremos y que no sea frágil al momento de manipularlo o exportarlo, se necesita tener un control muy específico de lo que es la temperatura, ya que si en alguna parte del vidrio el espesor es diferente, este de aquí puede hacer que se rompa más rápido y la calidad del mismo sea muy baja. Ahora, en la industria del papel, por otra parte, como sabemos, vienen de lo que son plantas y se necesita eliminar el agua excedente que viene en la misma. Entonces se necesitan hacer varios secados, como dice aquí, secado de textiles, secados por microondas del papel e impresión del papel. Generalmente, el proceso de industria del papel se necesita eliminar bastante lo que es el agua excedente del mismo para poder seguir con los diferentes procesos. Ahora, en la área de mantenimiento, aunque no sea una industria como tal, es muy importante ya que el mantenimiento en todas las empresas se debe llevar. Entonces, cuando se hacen las instalaciones eléctricas, mecánicas o de aire acondicionado, termómetros infrarrojos y las cámaras termográficas ayudan a detectar fallas y defectos. Cuando se sobrecalienta un circuito, va a hacer que falle el mismo. Entonces, lo que va a generar una falla de un circuito, por ejemplo, si es un circuito que tiene que controlar una cámara frigorífica de pescado, va a hacer que este no funcione de la manera correcta y puede dañarnos la materia prima. Y asimismo, si tiene que controlar una serie de luces, lo que va a hacer es que las luces no funcionen de manera correcta porque el circuito está dañado. Muchas gracias.